Es un tema muy amplio, vamos a abarcar muchas patologías y la palabra se lo está diciendo, espóndilo, compromiso axial de la columna vertebral y sacroiliacas y artropatía de las articulaciones periféricas. Y vamos a hablar de lo que es la lumbalgia inflamatoria, que ya algo le había adelantado en el seminario presencial. Y la lumbalgia, el término lumbalgia hace referencia a un síntoma y no a una enfermedad, o, ¿no es cierto?, o diagnóstico, ¿no? Dolor, la lumbalgia es el dolor o malestar localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea. Puede ser la manifestación de entidades muy diversas. La lumbalgia es un síntoma frecuente y de distribución universal. El 80% de la población presentará un dolor lumbar en algún momento de su vida. ¿Escucharon esta frase, no? El 80% de la población presentará un dolor lumbar en algún momento de su vida. La mayoría de las veces, en el 80 al 90%, responde a causas vertebrales y paravertebrales, siendo difícil identificar con exactitud la causa originaria. La mayoría de casos son autolimitados, por suerte. Se resuelven con poca intervención. Solo el 5% de las personas con lumbalgia aguda desarrollará un dolor lumbar crónico y discapacidad relacionada. Esto es muy importante entonces. Y si clasificamos a la lumbalgia según el tiempo de evolución, aguda menos de 6 semanas, subaguda entre 6 y 12 semanas y crónica mayor de 12 semanas. Los tipos de dolor va a ser un dolor mecánico, que es el más frecuente, más del 90% de los casos, dolor a la carga y al movimiento, que se exacerba, o sea que aumenta con los esfuerzos y en determinadas posturas y disminuye con el reposo. Disminuye con el reposo, a diferencia de lo que es el dolor inflamatorio. El dolor irradiado es un dolor localizado en el miembro inferior, inicio habitualmente agudo y que suele ir precedido de lumbalgias recidivantes, aumenta con los movimientos del raquio, o sea, de la columna, y con las maniobras que provocan incremento de la presión intratecal. Se acompaña de trastornos sensitivos y en ocasiones de trastornos motores. La lumbalgia mecánica es inespecífica, mayor o igual al 70%, generalmente degeneración de los discos o procesos facetarios, la hernia de disco, la fractura por compresión osteoporótica, la espondilólisis y la espondilolistesis, la escoliosis y el síndrome de la caudequina, todos esos son causas de lumbalgia mecánica. El dolor no mecánico se caracteriza por su aparición diurna y nocturna, suele ser persistente y se incrementa a lo largo de la noche, llegando a despertar al paciente e impidiéndole dormir. Esto es muy característico. Las causas del dolor no mecánico, las espondiloartropatías con su componente inflamatorio, por eso que se le llama también lumbalgia inflamatoria. O sea, las espondiloartropatías entonces tienen una característica como enfermedad inflamatoria y dan una lumbalgia inflamatoria. También hay causas infecciosas, como las bacterias, micobacterias, hongos, espiroquetas y parásitos. Estas, las infecciosas, dan un cuadro de infección del disco que se llama discitis, y generalmente luego esa discitis se traslada al cuerpo vertebral dando osteomielitis, lo que en su conjunto se llama espondilodiscitis. Causas tumorales como los tumores óseos primarios o metástasis vertebrales por otros tumores como por ejemplo el de próstata, colon, mama, etc. Tumores intrarraquídeos. Y otras causas son enfermedades endocrinas y metabólicas, enfermedades hematológicas o misceláneas como la enfermedad de Payet, que ya algo de eso le hablé. A ver acá.
¿Cuáles son las banderas rojas o digamos, digamos, situaciones de alerta frente a una lumbalgia? Edad mayor de 50 años, especialmente con osteoporosis, el uso prolongado de los corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides pueden inducir a la osteoporosis inducida por corticoides y provocar aplastamiento vertebral, y con eso a veces el disco puede ocurrir una protrusión, un abombamiento, e impactar y provocar lo que se llama una compresión radicular. Pero a veces el solo hecho de la fractura vertebral ya da intenso dolor. Trauma severo, pérdida de peso y fiebre, antecedentes de una intervención transuretral, antecedentes de cáncer, dolor nocturno, uso de drogas endovenosas, déficit neurológico focal con síntomas progresivos, trastornos de los esfínteres. Entonces, el dolor lumbar inflamatorio, ¿cuáles son sus características? Suele iniciar como un dolor sordo, insidioso, alternante al principio, en cada nalga, que se convierte en persistente con el correr de los meses. El dolor puede ser nocturno, acá tienen el cuadrito del individuo que se despierta del dolor estando durmiendo, que no puede dormir, y despertar al paciente de su sueño. El dolor empeora con la inactividad y mejora con el ejercicio y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Se acompaña de rigidez matutina prolongada mayor de 30 minutos. Entonces, a esta lumbalgia inflamatoria nosotros le anexamos la rigidez lumbar. Eso es en el caso que sea algo de causa reumatológica, o si es inflamatorio tipo infeccioso, también tiene rigidez matutina, también despierta a la noche, también empeora con la actividad. Eso es una muy buena pregunta. Por lo general, cuando uno lo estudia, las causas de lumbalgia inflamatoria son las enfermedades inflamatorias, las espondiloartropatías, que es la que vamos a ir viendo ahora. Como diagnóstico diferencial están las espondilodisitis infecciosas o las disitis infecciosas, que eso a veces, yo he vivido 3 en mi vida de médico y te dan una lumbalgia terrible, pero persistente. Obviamente que está el individuo rígido. Pero para el concepto de ustedes, para no complicarse la existencia... Eso es para las espondiloartropatías, no claro, para las infecciones de tipo infeccioso. Gracias. Claro, o sea, para todas las que son la espondiloartropatía, que las vamos a ver ahora, no me quiero adelantar porque hay un gráfico muy bueno, ya las vamos a ir mencionando a todas. Por ejemplo, la psoriasis, de 5 formas de psoriasis, hay una que es espondilítica. Entonces, si te va a afectar la columna, te va a dar una espondilitis, y esa espondilitis se manifiesta con lumbalgia inflamatoria. Entonces, muchas veces los pacientes, cuando nosotros los interrogamos, no es como el libro te lo dice o como lo estamos describiendo ahora. Entonces, el paciente, uno tiene que tratar de explicarle al paciente a ver en cuál se encasilla, sin tratar de inducirlo a que te diga lo que vos querés que te diga, no, en absoluto. Entonces yo lo que le digo a mi paciente es, cuando ustedes se van a dormir, lo lógico es que el cuerpo descanse y no tenga dolor. Dice, no, es así, voy a la noche, me voy a acostar, no me duele. Y cuando se levanta, ¿cómo se levanta? Bien, pero cuando entro a moverme y pongo en funcionamiento el cuerpo y me agacho, subo algo, levanto algo pesado, me agarra el dolor. Es el dolor mecánico. El otro, entonces yo le pregunto, ¿usted cuando va a la cama, que va a buscar el reposo, que va a buscar descansar y que no tenga ningún tipo de dolor, ¿le duele? Sí, doctor, me levanta, me despierta el dolor a la madrugada y me levanto todo tullido, rígido, y esa es una lumbalgia inflamatoria. Entonces, si está con un paciente varón mayor de 50 años, donde la espondiloartropatía y la espondilitis anquilosante es mucho más frecuente, con estas características, guarda. Entonces, eso hay que prestarle atención. Muchas veces los pacientes no nos dicen tal cual lo que estamos describiendo ahora. Entonces yo por ahí pongo en la historia clínica componente mixto, porque por ahí, fíjense, la espondiloartrosis, la artrosis, que es una causa muy común de un dolor no inflamatorio, pero mecánico. La artrosis también nos condiciona una cierta rigidez por reposo. Cuando uno está quieto y las rodillas están con artrosis y vos te querés levantar, el paciente se quiere incorporar, después de haber estado, por ejemplo, 2 horas sentado, ya sea viajando o viendo televisión,
el tipo está rígido, la mujer está rígida. Esa rigidez la da la artrosis, pero es mucho menor que la rigidez de la artritis reumatoidea de las enfermedades inflamatorias. Por eso que a la artrosis hay un grupo de autores que lo llaman osteoartritis, porque tiene a veces un componente mínimo inflamatorio que da esa rigidez. Pero bueno, la rigidez entonces de la artrosis es mucho menor que la rigidez de la enfermedad inflamatoria. Espero que me sigan. En este sentido, si nos dedicamos a la columna, la artrosis de la columna, o sea, la espondiloartrosis, ya sea dorsal o lumbosacra, va a dar una rigidez, pero de menor intensidad, mucho menor intensidad, ¿no es cierto?, que la rigidez que nos da la enfermedad inflamatoria. ¿Se entiende? Bueno, ustedes traten, este gráfico está muy bueno y esta descripción también, porque lo volvemos a leer. La lumbalgia inflamatoria suele iniciar como un dolor sordo, insidioso, alternante, en cada nalga, que se convierte en persistente con el correr de los meses. Puede ser nocturno y despierta al paciente de su sueño. Empeora con la inactividad, ¿qué quiere decir? Cuando está quieto. Y mejora con el ejercicio. Se entra a mover, igual que la rigidez de la mano en la artritis reumatoidea, y los medicamentos antiinflamatorios también no esteroideos los calman. Se acompaña de rigidez matutina prolongada. Esa rigidez matutina tendría que acá poner rigidez lumbar, ¿no es cierto?, matutina prolongada. Y el primer síntoma clínico en el 75% de los pacientes con espondiloartritis. Fíjense que no es poco, no es poco. Bueno, esto es importantísimo. Quiero saber si comprendieron, como para, porque en un examen que seguramente les van a tomar, si le preguntan de lumbalgia, sepan entonces discernir, tratar de diferenciar si la lumbalgia es mecánica o inflamatoria. Después, bueno, el sexo, la edad y todo va ayudando, el interrogatorio. Seguimos. El dolor lumbar inflamatorio tiene una demora en el diagnóstico promedio de 9 años. Por esto que estamos diciendo, por un simple interrogatorio que a veces el profesional no se toma el tiempo y la paciencia para saber interrogar. El dolor lumbar inflamatorio es insidioso y los pacientes demoran la atención médica. Los pacientes son mal diagnosticados por la alta prevalencia de lumbalgia mecánica. Difícil diagnosticar en etapas tempranas. No hay criterios diagnósticos. Los criterios de clasificación tienen poca sensibilidad en etapas tempranas, requieren evidencia y radiología. Voy acá a difícil diagnosticar en etapa temprana, y yo le di en el seminario presencial, me acuerdo que estaba parado, y le dije, había una columna, y le dije, hagan de cuenta que esta columna sea el tronco de un árbol. Si cortamos el tronco de ese árbol, ¿qué tienen? Los anillos, me dijeron. Y cada anillo significa, que nos enseñaron de la escuela primaria, el año que tiene ese árbol, el tiempo de vida que tiene ese árbol. Y yo ahí nomás le mostré una foto, esto no es tan así, pero que ayude como para razonarlo, que el cuerpo vertebral, su cara anterior, tiene una concavidad. Entonces es como que se va rellenando de a poco, y va cuadratizando ese cuerpo vertebral. Y eso lleva años. Por eso la demora de esto. La demora en hacer un diagnóstico temprano. Pero también porque se le achaca a toda la lumbalgia el origen mecánico, cuando a veces no lo son. Y con un simple interrogatorio bien hecho en alguien que sea lúcido, se puede discernir. Y eso ayuda muchísimo. Los criterios de ASAS, de la Sociedad Internacional para la Valoración de la Espondiloartritis del 2009, el comienzo es menor de los 40 años, criterio 1 sería comienzo insidioso 2, mejoría con el ejercicio 3, no mejora con el reposo 4 y nocturno 5. La presencia de 4 de estos 5 criterios, fíjense la sensibilidad y especificidad que tienen. Y hasta acá, hasta ahora, no hemos hablado ni radiografía, tampoco hablamos de laboratorio, ni de resonancia magnética, ni nada de eso. Solamente con el interrogatorio, que a ustedes les va a tocar y mucho en las guardias médicas, sobre todo en consultorio de atención primaria, es importante que hagan este ejercicio. Profe, yo tengo una pregunta, pero a esta altura de reumato es medio para que se enoje, pero yo se la hago igual. ¿Por qué todo el inflamatorio responde al ejercicio, o sea, baja con el ejercicio? Todo el inflamatorio baja con el ejercicio. Todas las arterias.
Sí, en eso hay hipótesis, ¿no es cierto? No hay nada confirmado. Lo que ocurre con lo inflamatorio, también está el tema de lo muscular, para articular, o sea, o periarticular. Eso también condiciona un proceso de cierta rigidez. Y probablemente al entrar en funcionamiento, en actividad del organismo, hace que la circulación funcione de mejor manera y tiene un efecto antiagregante plaquetario, tiene que ver con la citoquina inflamatoria, y que lo mismo ocurre, obviamente, cuando uno hace un ejercicio, está recontra demostrado con la actividad aeróbica de que hay neurotransmisores que tienen efecto analgésico. Entonces, por ahí están todas las hipótesis, que no es descabellada, te lo digo porque lo he leído. Después cada uno asevera o no, o está de este lado de la hipótesis esa, pero bueno, es así. Yo creo que también tiene mucho que ver con el tema de la circulación, y que eso puede favorecer el tema de disminuir el dolor y el proceso inflamatorio. Bueno, la espondiloartritis, sigamos. Son un grupo heterogéneo de artropatías inflamatorias crónicas interrelacionadas entre sí. ¿Por qué o cómo se caracterizan? Primero por el compromiso del esqueleto axial, como se los dije al inicio, y la artropatía periférica generalmente es una oligoartritis. Tiene agregación familiar, asociación con el HLA-27, y tiene otras manifestaciones, por ejemplo, mucocutáneas, dactilitis, que se lo mostré en reumatismo de partes blandas, tumefacción de la vaina flexora, acuérdense, entesitis, también se lo dije, y psoriasis. Pueden tener manifestaciones oculares, como una uveitis anterior aguda, unilateral y recidivante. En raras ocasiones pueden aparecer manifestaciones cardíacas, como una insuficiencia aórtica, trastorno de la conducción, o pulmonares como fibrosis pulmonar, cavitaciones, etc. y amiloidosis. Fíjense que la prevalencia de las espondiloartritis oscila entre un 0,3 al 1,06%, dependiendo de la serie estudiada. Y acá, para el que me hizo la pregunta hoy, las distintas patologías que se comportan como espondiloartropatía, entre ellas la famosa espondilitis anquilosante, la espondiloartropatía indiferenciada, la artritis psoriásica, la uveitis anterior aguda, la artritis reactiva, la artritis asociada a enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la espondiloartropatía juvenil. ¿Está? Según los criterios DASA de la clasificación para la espondiloartritis, fíjense que en pacientes con dolor lumbar mayor o igual a 3 meses, con una edad al inicio de menos de los 45 años, con una sacroileitis en imagen, y mayor o igual a un criterio de espondiloartritis como están acá, uno ya puede clasificar al paciente como una espondiloartropatía con una sensibilidad del 79,5 y especificidad del 83. No es poco. O bien, tengo un HLA-27 positivo y mayor o igual a 2 de estos criterios que están todos acá, también ya pueden clasificar al paciente como posible portador de una espondiloartritis. Y las características de las espondiloartritis es un dolor lumbar inflamatorio, como acabamos de decir, artritis, entesitis, sobre todo el talón, uveitis, o sea que hay que mirarle el ojo, dactilitis, hay que revisarle los dedos, psoriasis, la piel, la enfermedad de Crohn ulcerosa, interrogatorio del intestino, hábito intestinal, si tuvo o no hemorragia, si tuvo enterorragia, si tuvo melena, etcétera, dolores abdominales, lo que sea, buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos, historia familiar, HbA27 y PCR elevada con recante fase aguda. O bien, en pacientes solo con síntomas periféricos, claro, y acá está el gran desafío, porque vos decís, bueno, estamos hablando de espondiloartropatía, y ahora de espóndilo no tengo nada y tengo artropatía. Entonces, cuando el paciente se presenta solo con síntomas periféricos, o sea, con una artritis, o una entesitis, o dactilitis, tiene que tener mayor o igual a una de las características de espondiloartropatía, como estas que están acá, o bien mayor o igual a 2 de estas que están acá.
¿Está? Bueno, eso no es para que lo sepan de memoria, sino tener idea. Tampoco nadie le va a pedir de memoria que se acuerden de todos estos criterios, pero para que se vayan haciendo una idea de cómo los cuadros clínicos no hay que apurarse para revisar, hay que tomar datos tanto en el interrogatorio como en la revisación del examen físico, anotarlo y hacer los diagnósticos presuntivos. ¿Por qué se producen? ¿Cuál es la patogenia de todo esto? Es desconocida. Se sabe que hay una interrelación de factores genéticos y ambientales, que eso es decisivo para el desarrollo de la enfermedad. Hay una alta asociación de espondilitis anquilosante y el gen del HBA27, cromosoma 6. El gen del HBA27 codifica proteínas que participan del sistema inmunológico. Infección, varios agentes infecciosos, incluyendo la salmonela, Campylobacter, Yersinia, Shigella, clamidia, están implicados en la patogenia de la artritis reactivas, que como dijimos también pueden dar una espondiloartropatía. Ahora bien, ¿y esto dónde se da? Tanto a nivel de enfermedades infecciosas intestinales como enfermedades genitourinarias infecciosas. Entonces, guarda con todo esto, más allá también de las enfermedades inflamatorias intestinales. Estas son enfermedades infecciosas que van a dar una artritis reactiva, y dentro de esa artritis reactiva el componente axial espondilítico. Estudios recientes indican que los cambios inflamatorios y proliferación más importantes se presentan en la entesis. Se cree que es una respuesta de células T, todo lo que hace la patogenia, a péptidos antigénicos específicos. Y esto es un cuadro muy, muy bueno, cuando lo ven, dice, wow, esto que hincha pelota. No, vamos a hacerlo tranquilo, despacio, porque es muy bueno. Porque nosotros estamos hablando del gráfico que les mostraba recién, ¿no es cierto? Espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis enteropática y artritis psoriásica. A ver, de espondilitis anquilosante, ¿qué saben ustedes? ¿Qué dirían? ¿Cuál es la edad que se produce? Entre los 30 y los 40 años. Es más en el hombre que en la mujer 3-1. La forma de presentación es gradual, acuérdense lo de los anillos del árbol, gradual, a través de los años, que va cuadratizando la vértebra. Y lo importante es que en todo, 100% toma la columna. Es específicamente bien axial, viene una espondilitis. La simetría axial es simétrico, periférico, fíjense que poco, en un 20 o 30%, ocular un 25-30% y el H27 90-95%, pero acá hay entre un 5 al 10% que no tienen HLA27 positivo, y eso no invalida el diagnóstico ni lo deja de lado, para nada. Por lo tanto, la clínica sigue siendo soberana. La clínica, y acá también nos va a ayudar luego, obviamente, el diagnóstico por imagen, las imágenes para corroborar este compromiso axial. Como verán, ya hablamos de una enfermedad que es la espondilitis anquilosante. La artritis reactiva, recién ya dijimos, que generalmente reactiva a infecciones bacterianas, se da entre los 30 y los 40 años. Fíjense la relación entre el hombre a la mujer, 9-1. 9-1. Y la forma de presentación no es gradual, es aguda. Y el compromiso de la columna es del 50 al 60%, no es poco. Es asimétrico. Compromiso periférico mucho más que la espondilitis anquilosante, 90%. Compromiso ocular parecido, 30-50%, y la HB27 entre un 50 y un 80. Quiere decir que 50% y 30% no tienen el HB27 positivo. Entonces, me sirve para algo, y para algo puede servir, pero no lo tomen como que algo patognomónico. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Están sí. ahí? Bueno, Sí, profe. seguimos entonces. Fíjense de la artritis psoriásica. Yo creo que le dije los otros días en el seminario, o taller, como les guste, rápidamente algo de la artritis psoriásica porque le mostré radiografía de psoriasis. ¿Cuántas formas reumatológicas, hablando en criollo, puede dar la psoriasis? Si es que da una artritis psoriásica. O mejor dicho,
¿Cuál es el porcentaje de pacientes con psoriasis que van a hacer artritis psoriásica? Es su pregunta de examen. 20-30%. Muy bien, perfecto. Acreditado. Por ahí puede ser 25, antes se decía menos, ahora está casi en un 30% porque hay mayor entrenamiento, tanto de los reumatólogos como de los dermatólogos. Por bien, eso es lo que yo no sabía la otra vez. La otra vuelta vi en el hospital, una psoriasis de dermatológica y no lo mandaron a interconsulta con reumatología. ¿Eso está mal o no? O sea, la diagnosticaron. Si el reumatólogo, perdón, si el dermatólogo que debe tener conceptos y conciencia de lo que es una artralgia, un dolor articular, un dolor muscular, una mialgia, o que tenga cierta rigidez o lo que sea, tiene que mandarlo inmediatamente al reumatólogo. Pero no todo paciente con psoriasis va a ser una artritis psoriásica. Ante la duda, tiene que derivarlo. Yo tenía entendido que al momento del diagnóstico todo paciente con psoriasis debía ser chequeado por un reumatólogo. No, eso no se hace. Si vos me preguntás si tendría sentido, yo creo que sí, pero tampoco va a someter, y menos en la privada, por los costos que existen en este bendito país, la obra social, etcétera, someterlo a gasto desde ese punto de vista. Yo sí creo que el paciente, por dicho, el colega dermatólogo que ve un paciente que tiene psoriasis, si tiene la duda, tiene que derivarlo enseguida. Hoy hay mucho más entrenamiento en eso y mayor derivación que cuando yo me recibí. Cuando yo me recibí ni bola. No, hace 40 años atrás nada. No, prácticamente los reumatólogos no existíamos para los dermatólogos. Pero bueno, todo esto es cuestión de tiempo y de entrenamiento, ¿no? Entonces, yo le decía a la artritis psoriásica, que no me respondieron, hay 5 formas clínicas. Una es la clásica cuando toma la interfalángica distales, que hace como una perionixis, toma la uña, con una psoriasis unguial, y a veces sin que esté muy afectada la uña, lo periunguial, que hace como un eritema, y es bastante suave, leve, y no tiene mayor implicancia. La otra es una oligoarticular, que tiene ese componente y que luego puede hacerse poliarticular. La cuarta, la otra forma de presentación es una pseudo-reumatoidea poliarticular, que es muy similar a la artritis reumatoidea, que da compromiso de las metacarpos falángicas, intervención proximal, de los carpos, etc. Y la otra, la última, la quinta, es un compromiso, y esta es la cuarta, un compromiso espondilítico, en el cual da una espondiloartropatía, y la quinta es la mutilante, que gracias a Dios ya casi no se ve más, porque se actúa rápidamente desde el punto de vista terapéutico, y hoy en día con todo el abanico de tratamiento que tenemos, realmente neutraliza y evita que una artritis psoriásica se convierta en mutilante. Entre ellos, no solamente el metotrexato como droga estándar o gol estándar, tanto para la artritis reumatoidea como para la psoriasis, porque acá es como que uno mata 2 pájaros de un tiro, porque el metotrexato va bien para la piel, va bien para lo articular, y entonces también tenemos todos los agentes biológicos, los anti-TNF, ahora salieron la anti-interleuquina 17, el secukinumab, que anda muy bien, hay una anti-interleuquina 23, que también es ustekinumab, que anda realmente el advenimiento de las drogas biológicas, más que para nosotros, para los dermatólogos, ha sido fantástico, ha cambiado, digamos, la historia de las enfermedades. Si bien son, digamos, tratamientos muy costosos, por ahí vale la pena el costo, porque realmente evita morbilidad importante. Bueno, siguiendo entonces con la artritis psoriásica, una de las 5 que dije es una forma espondilítica. Se va a dar entre los 30 y 40 años, fíjense, hombre y mujer 1 a 1, la forma de presentación es variable, el compromiso axial en el 20 o 30% de todos los pacientes que tienen artritis psoriásica tienen el compromiso axial. La simetría axial es asimétrico y periférico en el 60 al 95%, que generalmente lo hace de forma oligoarticular. Y lo ocular 15-20% y el H27 un 40%, solamente. Y después las
el compromiso espondilítico de la colitis ulcerosa y del Crohn, vamos a tener, esto se produce tanto en el hombre como en la mujer, fíjense que igual que la psoriasis, generalmente obviamente es gradual, no es agudo para nada. En el 20 o 30% da el compromiso igual que la artritis psoriásica, simétrico, 20 o 30% de compromiso periférico y 5% ocular y un 30-50% da el HA27. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del paciente? Obviamente con una historia clínica en donde los antecedentes familiares es de capital importancia por la agregación familiar, hábitos tóxicos, manifestaciones articular inicial, edad de inicio, manifestaciones extraarticulares, etc. Y es de especial importancia la anamnesis, o sea, el interrogatorio dirigido a las características del dolor espinal, incluyendo el síndrome sacroilíaco, la sinovitis periférica y la entesitis. Un poco esto ya lo dijimos. ¿Y cómo vamos a explorar al esqueleto axial? Se deberán realizar una exploración completa de la columna cervical, torácica, o sea, la dorsal y lumbar. La movilidad de la columna lumbar se explorará con el test de Joubert, en el 30% que puede dar, la flexión lumbar lateral y la distancia dedo-suelo, dedo-piso, como le llamamos nosotros. La columna torácica o dorsal con la expansión torácica, por eso acá tiene que haber, se toma con 1 centímetro, ¿no es cierto?, la circunferencia del tórax, una diferencia entre inspiración y expiración, que ya lo vamos a ver, y la cervicotorácica con la distancia trago-pared, ¿no es cierto?, occipucio-pared, que le decimos la distancia entre el occipucio y la pared, y la movilidad cervical con las rotaciones. Entonces, fíjense cómo los pacientes que tienen un compromiso cervical, acá, la diferencia, este muchacho es normal, en donde la diferencia del trago a la pared es normal, pero él puede apoyar la parte occipital con el mentón paralelo al piso, no levantándome el mentón. Acá este paciente obviamente va a tener una importante rigidez y afectación de su columna cervical, porque fíjense la distancia que está entre la zona occipital y la pared. Lo que se llama prueba de occipucio-pared, y acá sería, bueno, lo mismo, trago-pared. ¿Cómo hacemos la expansión torácica? Ahí está 1 centímetro, como les decía recién, tomando la circunferencia del tórax. Con el paciente de pie o sentado se le pide que eleve los brazos por sobre la cabeza y se mide la expansión del tórax con una cinta métrica colocada a nivel del cuarto espacio intercostal. Se pide al paciente que realice una expiración máxima y se mide, y luego una inspiración máxima. La diferencia en personas sanas suele ser mayor de 5 centímetros. Sí, no tanto, acá pusieron 5 centímetros. Sí, con 3, para mí 3,5 es normal. Bueno, entonces tenemos la expansión torácica, tenemos la rotación cervical, fíjense la flexión lateral que también hay que saber hacer. Después, la maniobra de Fabre, que sería la flexión, la abducción y rotación externa. Y si queremos explorar la sacroilíaca, fíjense que haciendo presión hacia abajo se explora la articulación sacroilíaca opuesta. O sea, si yo acá estoy tomando de su pierna derecha y haciendo, como se llama maniobra de Patrick, haciendo presión hacia abajo, ahí donde está la flecha, si tiene una sacroileitis izquierda, el paciente experimenta dolor. Esta es muy importante, esta la hago casi siempre, cuando el paciente me viene con una lumbalgia de cualquier tipo, porque se mide 10 centímetros. Desde una línea que trazamos entre la L4 y L5, se marca otra línea a los 10 centímetros de esa. Más arriba, obviamente, con el paciente de pie. Y luego, ¿qué pedimos? Que flexione la columna lumbar, que vaya hacia adelante, con la rodilla extendida, y se mide nuevamente. Lo normal es que sean 15 centímetros. O sea que de 10 centímetros que medimos acá, vaya a 15. ¿Y qué pasa si no va a 15 y queda en 11 o 12? Y tiene un trastorno de la columna, tiene un compromiso axial importante. Por eso que acá dice que el signo es positivo, anormal,
cuando las líneas se separan menos de 5 centímetros. Este es un paciente normal, tiene los 15. ¿Se entendió eso? Bien. Evaluación del paciente, entonces, seguimos las articulaciones periféricas, tenemos que verla, obviamente, dolor y tumefacción debido a la inflamación sinovial. La afectación de caderas es capital en el pronóstico de la espondiloartropatía. La distancia intermalleolar refleja, junto con las rotaciones, el grado de afección de las caderas. Entesitis, ya sea en la tuberosidad isquiática, en la cresta ilíaca, en el trocánter mayor, tendinitis del Aquiles, entesitis de la fascia plantar en el calcáneo. Se dan cuenta por qué la importancia de la clase de reumatismo de parte blanda, ¿no? Como cualquiera de esas huevadas, como dicen, puede ser manifestación inicial de una enfermedad sistémica inflamatoria. O bien la dactilitis, que es la tumefacción global de un dedo. ¿Por qué? Y repasamos, porque hay sinovitis de la membrana sinovial de los tendones. Y en la piel, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver, obviamente, si hay psoriasis. El PASI es un score de los dermatólogos, que es el sistema de medición de la gravedad de la psoriasis no utilizado. Y obviamente nos fijamos si hay tenosinovitis. Entonces, si nosotros estamos pensando que puede tener una artritis psoriásica, pero evidentemente en forma grosera no le vemos psoriasis, hay que buscar los sitios ocultos, que es detrás de la oreja, en el ombligo y en el surco interglúteo. También las entesopatías, la entesitis de Aquiles, como les mostré en la clase de parte blanda, la dactilitis, que también se la he mostrado, dactilitis importante del segundo y tercer dedo, y no sé si no del primero. Y fíjense también el trastorno ya que tiene este paciente unguial. Entonces, fíjense con esta pavada, que no es una pavada, que no es subestimar a la clínica, sino que yo estoy teniendo trastornos unguiales, y estoy teniendo estos deditos, y el paciente tiene una lumbalgia inflamatoria, y puedo estar en presencia de una artritis psoriásica espondilítica. Fíjense acá la distrofia unguial que le decía Colegio Americano de Reumatología, la foto, con la forma periunguial y la afectación de las interfalángicas distal. Esto es la forma clásica. ¿Por qué afecta a las uñas? Porque la psoriasis afecta a las uñas también. Es por la psoriasis. Claro. Pero en las otras espondiloartropatías no se encuentra comprometida la uña. Depende de la causa, porque si vos tenés una queratosis, por ejemplo, glenorrágica, te puede dar una artritis reactiva, lo que antes llamaba Reiter, y te pueden comprometer la columna y dar una espondilitis. Y en ese caso no sería por psoriasis. Ya ahí lo tenés que buscar. Ya creo que hay fotos acá, ya lo vamos a ver. Bueno, el otro que dijimos también que hay que buscar el ojo si hay compromiso del ojo. Fíjense, comienzo agudo, subagudo, un inicio unilateral, ojo rojo, fotofobia, visión borrosa, lagrimeo, examen con lámpara de hendidura, obviamente. También foto del Colegio Americano de Reumatología. Este es un punteado que da en las uñas, lo cual es importante ver las uñas de los pacientes. Fíjense la afectación de psoriasis. Fíjense esta interfalágica distal, que parece un nódulo de Everdeen de la artrosis, como le explicaba el otro día en la clase de la radiografía. Fíjense acá, compromiso unguial y periunguial. Acá no hay duda que tiene una psoriasis unguial con su inflamación periunguial. Esto es las lesiones mucocutáneas con la alanitis circinada, como le dije, en las reactivas. Ahí lo tenés, la queratodermia blenorrágica, que da una afectación palmo-plantar de las palmas de la mano y de la planta de los pies. Bueno, las espondiloartropatías seronegativas, vamos a tener parámetros característicos que vamos a usar para el diagnóstico. Entonces, repasamos, dijimos síntomas, dolor lumbar inflamatorio, con compromiso periférico. ¿Cuál es de las articulaciones periféricas la más probablemente o la más frecuentemente afectadas en la espondiloartropatía? Las pequeñas articulaciones, las grandes articulaciones, generalmente son las grandes articulaciones proximales a la columna, rodilla, hombros y cadera. ¿Está? Eso a veces puede ser pregunta de examen. Vuelvo a repetir. De las espondiloartropatías o frente a un dolor lumbar inflamatorio, la artropatía periférica más frecuente es en pequeñas o en grandes articulaciones,
en grandes articulaciones, generalmente proximal al eje axial. Rodilla, hombros y caderas. Lo cual no quiere decir que se puedan tomar las otras, las más periféricas, en medicina 2x2 no 4, pero tengan presente esto que le estoy diciendo. Generalmente rodilla. También la gentecitis, también el compromiso ocular. En imagen vamos a ver el compromiso, si podemos delinear un compromiso de la sacroilíaca, de la parte lumbar y de las caderas. Y tenemos la radiografía simple y la resonancia magnética nuclear, que sirve y mucho. Y en el laboratorio, fíjense que simplemente tenemos de ayuda lo que son reactantes de fase aguda. ¿Por qué? Por lo que me acababan de preguntar y todo, que insistían y me parece bien, de lo inflamatorio. Si hay un proceso inflamatorio con liberación de citoquina y todo ese despelote de sustancias proinflamatorias, esto hace que el eritro y la PCR se eleve. Y la PCR y el eritro se eleva no solamente en procesos inflamatorios, sino también en procesos infecciosos. Historia del paciente, buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos. Y ahora, en la última parte de la clase, vamos a ir viendo un poquito de cada una de ellas. La espondilita anquilosante, fíjense la postura de este individuo, ¿no? La espondilitis es el prototipo de espondiloartropatía del compromiso axial, no hay duda. HLA27 positivo no significa espondilitis anquilosante, porque acuérdense que del 90 al 95 hay 10, de un 5 al 10% que son negativos. Solo el 5% de la población HLA27 va a desarrollar una espondilitis anquilosante durante su vida. Si hay antecedentes familiares de primer grado de espondilitis anquilosante, se eleva de 15 a 20%. No es poca cosa. Mientras que el 90% de los pacientes caucásicos con espondilitis anquilosante son HLA27 positivos. Los no caucásicos, solo el 30 al 50% de los pacientes son HLA27 positivos. ¿Se dosa por laboratorio el HLA27? Sí, se pide. ¿Se hace? Sí, se hace. Sí, se hace en Santa Fe. Se hace. Más frecuente en hombres entre los 20 y 40 años la espondilitis anquilosante. No sé si alguno de ustedes estuvo en la presencia de la tercera jornada de reumatología que hicimos el 10 de septiembre. ¿Alguno se conectó? No. No, bueno, porque yo ahí presenté, yo le dije a la doctora Gaidú, porque pedí de auspicio a la sociedad, a la Facultad de Medicina y a la Universidad Nacional del Litoral, porque fue un caso muy interesante, un paciente como este que hizo una lesión infecciosa en la muñeca, túnel carpiano, etcétera, y la rodilla tenía obviamente le tuve que suspender la medicación de base, que era un Remicade, un Infliximab, un anti-TNF, estuvo varios meses, se reactivó la enfermedad, bueno, hizo derrame articular en la rodilla, le saqué como 20 jeringas, creo que batí mi propio récord Guinness. Bueno, no importa, pero era un caso interesante, parecido a esta foto. Característica entonces, para el diagnóstico de la espondilitis anquilosante, tiene un dolor lumbar inflamatorio en adultos jóvenes, demostración radiológica de la sacroileitis, reducción de la movilidad espinal, sobre todo en la flexión lumbar, como dije, en la revisación, asociación con la uveitis anterior, HLA27, historia familiar positiva. Entonces todo esto le va a ayudar, con esto ya no hace falta que lean tanto. Con esto los va a ayudar muchísimo. Fíjense que en el año 1984, yo me recibí en el 81, teníamos estos criterios clínicos que luego ya tenían, fíjense, sensibilidad del 83, especificidad del 98, pero claro, estábamos acá con la radiografía simple, dolor lumbar inflamatorio. El criterio clínico era un dolor lumbar inflamatorio de más de 3 meses de duración, limitación de la movilidad de la columna lumbar, limitación de la expansión. Y en la radiografía, una sacroileitis radiográfica de grado 2 bilateral o grado 3 y 4 unilateral. Eso se ve en la radiografía, ya lo vamos a ver. Todo esto daba una sensibilidad de 83 y especificidad del 98, ¿no? ¿Qué clínica van a tener estos pacientes? Y obviamente por el compromiso axial, fíjense la postura del esquiador. Lumbalgia inflamatoria, dolor glúteo alternante, rigidez matinal mayor de 30 minutos, todo lo que ya dijimos, despertar nocturno, palpación ¿Qué y es maniobra. alternante el dolor del glúteo?
entiendo. ¿Por qué alternante? No tengo ni idea. Pero va alternando, es el comportamiento que tiene, probablemente sea postural, ¿no es cierto? Ajá, Esto generalmente es por afectación de la sacroilíaca. ajá. La palpación, por eso no se olviden, y yo una vez hice el diagnóstico por este síntoma que me consultaron. No, obviamente que después empecé a investigar mejor, pero el paciente era categórico. Me despierta de noche, dice la parte glútea, el traste, no sé qué me pasa. Bueno, pobre tipo tiene una espondilitis. Bueno, rigidez matinal mayor de 30 minutos, despertar nocturno, palpación y maniobras específicas para provocar dolor, sacroilíaca, son inespecíficas y poco sensibles, esto es verdad. No es fácil hacer un diagnóstico por el examen físico de sacroileitis. Compromiso espinal ascendente, o sea, de lo lumbar para arriba, o de lo sacroilíaco y lumbar para arriba, test de Joubert, que ya lo vimos, compromiso costo vertebral y costo condral, por eso la expansión torácica puede llegar a estar disminuida. ¿Qué compromiso periférico tienen? Mono o olivo articular asimétrica, predominio de miembros inferiores, como les dije. Acá no dice hombro, pero también tenganlo en cuenta. 1/3 de los pacientes tienen el compromiso periférico y compromisos de cadera el 50%, principal morbilidad. Después las entesopatías, como también las mencionamos, en la tuberosidad isquiática, cresta ilíaca, trocánter mayor, tendinitis del Aquiles, entesitis de la fascia plantar en el calcáneo. Ocular, uveitis anterior aguda en el 30% con un comienzo agudo o subagudo, de inicio unilateral, ojo rojo, fotofobia, visión borrosa, lagrimeo, asociado a HLA27 y examen con lámpara hendidura que obviamente se impone. ¿Puede haber compromiso de otros órganos? Evidencia histológica de inflamación en la biopsia intestinal. Más de la mitad de los pacientes presentan lesiones de la mucosa intestinal. Puede haber una ortitis ascendente, insuficiencia aórtica, anormalidad de la conducción, enfermedad miocárdica y asociado a H27. En enfermedad de larga edad ocurre en menos del 10%, ¿no? Esto no es frecuente. No obstante, hay que saberlo. Igual que la fibrosis pulmonar en los ápices, el síndrome de la cola de caballo, en espondilitis anquilosante de larga data, amiloidosis secundaria y enfermedad poligial. Como les dije hoy, no hay un test diagnóstico de laboratorio. Puede haber una anemia leve de normocítica normocrómica, como ya lo saben, de la enfermedad crónica. Un eritro, como ya dije, o PCR elevada, 50% de los casos se correlacionan con el compromiso periférico. Un factor reumatoideo, FAN y anti-CCP son negativos, por eso espondiloartropatía cero negativa. Una aclaración, la psoriasis o la psoriásica también son cero negativas, pero hay un porcentaje mínimo en la psoriasis puede dar un factor reumatoideo positivo, o sea que no sería tan cero negativo. Bueno, el HLA27, como ya dijimos, no de uso rutinario, podría ser útil en una lumbalgia inflamatoria dudosa de comprobar por maniobra clínica o bien radiográfica. Las imágenes del compromiso de las articulaciones sacroilíacas. El compromiso es bilateral y simétrico. Pedir radiografía panorámica de pelvis, que se llama posición de Ferguson, y eso sí nos va a dar grado de sacroileitis. 1 dudoso, 2 de erosiones que empiezan en el hueso ilíaco y esclerosis ósea. 3 pseudoensanchamiento y puentes óseos con erosión, esclerosis y ensanchamiento. Y fusión ósea y anquilosis de grado 4. Pero claro, esto se hacía mucho hincapié antes de la era de la resonancia. Luego vino la resonancia magnética que con gadolinio y supresión grasa es el método más sensible y específico y detecta inflamación aguda en entesis, hueso y membrana sinovial. Entonces, pero no hay que saltearse la radiografía común, hay que pedirla, se complementa. Fíjense acá la sacroilíaca inflamada, o sea, la sacroileitis radiológica, normal, 0, fíjense que no hay ningún dato, pero si ustedes me preguntan ahí donde tengo yo el cursor, ahí yo lo veo como más blanco, como radio denso, que empieza más del lado ilíaco, ahí se ve más, y acá tiene un borde irregular, esto ya es moderado, leve a moderada, hay un compromiso sacroilíaco, grado 1 o 2, severo, fíjense que acá prácticamente están los puentes óseos, irregular, no se ve casi el espacio articular,
del lado derecho más que del lado izquierdo. Y acá prácticamente no se ve nada, anquilosis. Fíjense cómo entonces en la época radiográfica pre-resonancia esto era importantísimo tratar de develar. En la columna, entonces nosotros ¿qué hablamos? Hablamos de sacroiliaca, ahora vamos a la columna. Concéntrense en el cuerpo vertebral. Las esquinas brillantes, que le llama lesión de Romanus, hay una cuadratura vertebral, o sea, la vértebra va hacia una vértebra cuadrada. Hay sindesmofitos que son finos, que son simétricos, marginales o con orientación vertical. Y en las articulaciones periféricas, las imágenes dan poco. Resultan de la inflamación sinovial o dentesis, compromiso de cadera con un pinzamiento simétrico. Entonces, resumiendo, la espondilitis anquilosante va a tener un compromiso ascendente. Fíjense que está buena esta foto, ¿por qué? Porque nos recordamos que tiene un compromiso de la sacroilíaca, de ahí para arriba. Puede haber sindesmofitos en la columna, que lo vamos a ver, y que son generalmente bilaterales. Acá está el signo este de Romanus, como le decía. Fíjense cómo se complementa la radiografía con la resonancia. Ahí está esa imagen radiodensa en las esquinas, por la inflamación. Entonces fíjense cómo este cuerpo vertebral, síganme con el cursor, está cóncavo. Y después, esto es una mnemotecnia mía, pero no es descabellado, como los anillos del árbol, que van agregando año tras año, hasta llevarla a esta vértebra cuadrada. Acuérdense del paciente que le mostré en el... mira, viene bien, entonces, el seminario que le di de radiografía, de aquel muchacho del año 1995-96, pintor, que tenía un compromiso cervical, ¿se acuerdan? Del año 1995-96 y después en el año 2000, y cómo hizo compromiso. Esta otra radiografía, en la cual acá ya empiezan a ver los sindesmofitos y compromiso de toda la columna dorsal. Fíjense, en la espondilitis anquilosante, el sindesmofito fino, como está acá en la línea roja, hacen como una caña de bambú, la famosa caña de bambú de muchos de los libros de texto, que cuando llega a este grado, el paciente cualquiera hace un diagnóstico. Hay que evitar que llegue a esto. Pero también en las artritis reactivas y la artritis psoriásica, fíjense los sindesmofitos, que son más gruesos, más groseros. Entonces, sindesmofito grueso en la psoriásica y en la reactiva. Sindesmofito fino en la espondilitis anquilosante. Esto suele ser pregunta de examen. Si en la mesa de examen hay un reumatólogo, le puedo asegurar que es una pregunta clásica. ¿Dónde se da el sindesmofito? ¿En qué enfermedades? ¿Y en dónde se da el osteofito? ¿En qué enfermedades? Bueno, tengan presente que entonces el osteofito es de la artrosis, y acuérdense que el de los sindesmofitos de la enfermedad inflamatoria, el fino de la espondilitis anquilosante, los gruesos, reactiva y psoriásica. Es la calcificación de la porción más externa del disco intervertebral. Vuelvo a repetir, la calcificación de la porción más externa del disco intervertebral. Tiene dirección inicial vertical y puede no nacer del hueso, sino directamente de la porción externa del disco. ¿Está claro esto? Profe, los sindesmofitos gruesos, ¿en qué patologías estaban? Acá lo tenés. ¿Estás viendo la radiografía? ¿La foto? Dice. Bueno, La acá psoriásica. arriba, ¿qué Sí, dice? la Ahí tenés. reactiva. Artritis Sí. reactiva y artritis psoriásica. Ahí lo tenés. Abajo dice sindesmofito grueso. Esta foto está genial, está muy buena. Fíjese el sindesmofito fino, que siempre esto rompen los collones en todas las facultades, que yo me recibí, joden con esto. En el buen sentido digo joden, pero bueno, esto es más de los reumatólogos y algunos clínicos que les guste, pero siempre son preguntas de examen. Así que sépanlo, les guste o no les guste. Vamos a la sacroileitis grado endovenoso, grado 4, endovenoso. Sacroileitis grado 4. Fíjense que acá en la foto de abajo dice normal, ¿no? Y sí, está bien que es normal, porque, aunque vuelvo a insistir, para mí hay como una
esclerosis subcondral, ahí como que se ve más blanco donde tengo el cursor. Bueno, después del estadio 0 o 1, fíjense estadio 4 donde no se ve nada. Esta placa también está muy buena para hacer el ojo, donde están las dos flechas verdes gruesas, comparándola con estas que están acá. ¿Lo ven, no? Y ahora, bueno, vamos a la celulitis por resonancia. Vino la era de la resonancia, nos ayuda, y fíjense dónde está la flecha verde, donde hay del lado no solamente ilíaco, sino sacro ileitis, compromiso del edema óseo que está diciendo ahí. En las artritis reactivas, ahora ya salimos de la espondilitis anquilosante, ahora vamos a la artritis reactiva. Condición inflamatoria sistémica que se desarrolla típicamente 1 a 4 semanas después de un brote de gastroenteritis causada por Shigella, Salmonella, Campylobacter o Yersinia, o de una infección genitourinaria por Clamidia trachomatis o trachomatis. Y acá yo agrego el ureaplasma urealítico. Búsquenlo, googleenlo, ureaplasma urealítico, se llama algo así. Ureaplasma seguro. También dan cuadros de infección genitourinaria y de artritis reactiva. También las infecciones entéricas por otros gérmenes, cultivo de líquido sinovial estéril. La enfermedad inducida por clamidia es más frecuente en hombres, no hay diferencia de sexo en las postentéricas. 1 al 12% de los pacientes que sufren infección desarrollarán artritis reactiva. La concomitancia de artritis, conjuntivitis y uretritis fue descrita por Hans Reiter, llamándole el famoso síndrome de Reiter, que en la actualidad trata de no llamarlo más de Reiter, pero en la bibliografía médica está, va a seguir, ustedes lo van a seguir leyendo, lo van a seguir viendo. Bueno, acuérdense de esta tríada, también pregunta de examen. Pregunta de examen vieja de mi época, pero siguió en la historia. Ahora le llaman artritis reactiva. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones articulares, entonces, de esta artritis de las reactivas? Es una oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, generalmente rodilla, tobillo y pie. 50% tienen compromiso axial. Pueden dar fiebre y malestar general y anorexia. Pueden dar entesitis, en el 20-25% sacroileitis radiológica, unilateral, lo más frecuente, si es bilateral es asimétrica. Fusión espinal, o sea, es raro. Mayor prevalencia del esqueleto axial en enfermedades crónicas y en los HLA-27 positivos se asocia en un 60%. En las mucosas puede haber úlceras orales que generalmente son indoloras. La balanitis cicinada, como la vimos recién, mácula que evoluciona a úlcera indolora. Y las cutáneas, que puede dar como una queratodermia blenorrágica. Pápulas vesículas que aparecen sobre el fondo eritematoso y progresan a formar nódulos, palmas y plantas. Y entonces acá, resumiendo a las artritis reactivas, una oligoartritis asimétrica, la cadera de un lado, la rodilla del otro, el tobillo de un lado. Bueno, fíjense que dijimos en miembros inferiores, tobillo, rodilla y cadera, con un compromiso sacroilíaco unilateral, sin desmofito grueso, como lo vimos recién, y sin desmofitos unilaterales. Acuérdense de los sindemófitos gruesos. Ahí está. Bien, ¿y de laboratorio qué vamos a tener? Y nada específico, igual que la espondilitis anquilosante, anemia normocítica normocrómica, algo de leucocitosis puede haber, trombocitosis también, elevación de inmunoglobulina policlonal, aumento del eritro y la PCR durante los brotes, factor reumatoideo anti-CP y FAR negativos, líquido sinovial inflamatorio de 20.000 a 50.000 glóbulos blancos con predominio de polimorfos nucleares y el cultivo es estéril. La artritis reactiva por clamidia, detección del organismo en el 50% de los casos, reactiva posentérica, cultivo de heces usualmente negativos. Test serológico para Salmonella, Yersinia y Campylobacter pueden ser útiles, pero no están bien estandarizados y no son universalmente disponibles. No hay un test serológico para Shigella. Hisopado de uretra o endocervix para Clamidia trachomatis, HLA-27 de ser de valor limitado, obviamente, útil en los casos que no presentan manifestaciones extraarticulares.
La infección es concomitante a la artritis o tenía entendido que tenía un periodo de latencia. Sí, sí, tiene periodo de latencia. No Entonces, simplemente. para qué pedís los cultivos y los hisopados y todo eso si se supone que la infección ya se resolvió y después genera la artritis? No, depende, porque si vos, el paciente se te puede presentar con la infección previa o si no con la oligoartritis de inicio y vos tenés que investigar la infección probable si estás pensando en que es reactiva una infección previa o concomitante, porque puede ser de las dos maneras. Generalmente es previa la infección porque dispara la, la artritis. Ajá. Entonces, el tiempo es variable, ese tiempo que precede. Pero si vos estás sospechando de que es una infección no resuelta, no diagnosticada y no tratada, la infección va a seguir. Claro, esa es mi pregunta. Digamos, muchos de los síndromes de Reiter terminan teniendo una infección subdiagnosticada Sí, como para que claro, vos agarres y le hagas todos los cultivos necesarios y todo claro, eso? claro, claro. Porque acá la pregunta del millón sería, si yo tengo una infección genitourinaria o entérica de una infección gastrointestinal por todos estos bichos que sé que me pueden provocar una artritis reactiva, pero se resolvieron con lo antibiótico y tiene una restitución ad integrum, tanto del intestinal como del urinario, ¿me dará una artritis reactiva? Y si te la da, no deja secuela, así que no me calienta, no me preocupa. Ah, ¿Entendiste mira. eso? Claro, claro. Yo pensaba que era como la fiebre reumática, que en el momento del diagnóstico la mayoría de las infecciones ya resuelven. Acá no. O sea, No, no obstante, ese razonamiento me gusta y es válido. ¿Por qué? Porque en la artritis reumática, la fiebre reumática no deja de ser una artritis reactiva. perdón, la fiebre reumática. Sí, la fiebre reumática no deja de ser, te entendí, no deja de ser una artritis reactiva a qué bicho, al estreptococo, beta Claro. hemolítico del grupo A del Acentil y que tenés la antiestreptolicina O. Entonces, vos tenés los criterios mayores y menores. Vos tenés que demostrar que que ese paciente tuvo una infección a Ah, estreptococo claro. para atribuirle que estás frente a una fiebre reumática. Entonces, esta fiebre reumática que te hace un compromiso articular, ¿no es cierto? Un compromiso, para que tengo que un compromiso articular, oligoarticular, generalmente grandes articulaciones de comportamiento, perdón, migratriz, pero que no me va a dejar secuela, donde yo tengo que sí apuntalar ahí al corazón, de que sí me puede dejar secuela. Y al revés, si tiene la infección y no se la diagnosticás y se la tratás, ¿el Reiter continúa o reaparece? No, no, acá la pregunta sería si el Reiter con compromiso articular, o sea, el compromiso articular de una reactiva que antes se llamaba Reiter, me va a dar a mí una patología crónica. O sea, me va a dejar una artritis crónica. Entonces, Ajá. hay un porcentaje que sí, Ah, es mínimo, pero es mínimo y te diría, no sería tanto como la reumática, la fiebre reumática, uno dice, no, no deja secuela, lame la articulación y joroba y lesiona el corazón. Estas otras reactivas yo he visto que puede quedar un porcentaje con cierta artropatía crónica, como por ejemplo también las virales. Vos decís, bueno, a ver, tengo una artropatía, una poliartritis por hepatitis, viral A, viral B, viral C, pero fíjense que recuerdo, yo estuve haciendo una pasantía en Barcelona y una chica, una colega, estaba haciendo su tesis doctoral, en donde la tesis doctoral, los pacientes que tenían hepatitis a virus C tenían todas las chances y explicaba el por qué podían llegar a ser un síndrome de Sjögren en el disparador con compromiso articular. Me acuerdo, estuvo brillante. Pero bueno, si me preguntás ahora todo ese algoritmo que hizo, no me acuerdo. Pero sí me quedó grabado y aprendí de que las hepatitis virales, ya sea A, B o C, sobre todo B o C, se puede comportar con enfermedades reumatológicas. Entonces, por ejemplo, más allá de las artralgias o mialgias que te puede dar una hepatitis, como cualquier virus, como el coronavirus, famoso ahora, como cualquiera, la hepatitis B se puede relacionar con una enfermedad inmunocomplejo que te puede dar una vasculitis que se llama panarteritis nudosa. La hepatitis por virus C nos puede estar dando un síndrome de Sjögren, por ejemplo, un síndrome seco, sin llegar a que sea un Sjögren, con un comportamiento articular, en donde el comportamiento articular del Sjögren es una poliartritis simétrica bilateral de pequeñas y grandes articulaciones, como la artritis reumatoidea. Entonces, fíjate cómo se va engranando
todo el tema de la reumatología, en donde si uno tiene una base clínica, es mucho más fácil evaluar, analizar y diagnosticar, ¿no? Pero está bien, todas las preguntas que has hecho son muy coherentes. Y en más de un caso no hay una respuesta contundente a eso. Pero está bien, es así. Bueno, ya no me acuerdo dónde estábamos, en la oligoarticular estamos acá, ¿no? Sí. Bueno, las imágenes, hallazgo radiográfico típico, reacción ósea alrededor de los sitios de inflamación, sí, como una periostitis en área de entesis o de entesitis, erosiones con reacción perióstica, erosiones proliferativas, osteólisis y fusión ósea, sacroileitis unilateral o bilateral asimétrica, sindesmofito grueso, asimétrico o laterales. Fíjate lo que puede llegar a dar, ¿no? Vamos a repasar. Fíjate, artritis reactiva por clamidia o artritis reactiva posentérica, o sea, por todo este bichaje que está acá, ¿no? Entonces, fíjate y repasamos. Estas sí van dejando lesiones óseas. No es como la fiebre reumática. O como, por ejemplo, el estreptococo. Probablemente sea el estreptococo como agente infeccioso que provoca una reacción reumatológica. Entonces, en estas reactivas por estos gérmenes, ya sea genito-urinarios o gastrointestinales, pueden provocar todo esto que acabamos de decir. En el 50% presentan un solo episodio, mirá. Acá tenés parte de la respuesta. El resto cursa con brotes y recurrencia. Mirá vos, brotes y recurrencia. Ahora vos, el que me hizo la pregunta, me la estoy haciendo yo. ¿Y la recurrencia también de la infección? No, probablemente no. Claro, esa era mi pregunta, digamos, si tiene sentido andar investigando todo paciente que vos sospechás reiter de las infecciones que tiene. Si ya tiene hecho el diagnóstico, te diría que no. No obstante, lo tenés que interrogar igual por las dudas, pero no Claro. va a hacer todos los estudios. La clínica ahí es soberana, porque también puede tener recurrencia de enfermedad infecciosa, lógico. Si una clamidia se te puede repetir, una salmonela, una shigella, entonces fíjate que dice, el resto cursa con brote y recurrencia. La mayoría duran semanas hasta 8 meses. Y ya está. La atalagia se correlaciona con mal pronóstico, mirá, eso no me acordaba. Ahora vamos a la psoriásica. Bueno, acá están los 5 tipos de artritis psoriásica. Déjenme ver. Sí, ahí están los 5 tipos. Bueno, entonces, la artritis usualmente es seronegativa. Las 9:25. Distribución asimétrica, menos dolor articular que otras artritis. Artritis interfránquica distal, compromiso axial, pitting y edema, linfedema, ausencia de nódulos reumatoideos. La mayoría de los pacientes de psoriasis tienen psoriasis vulgar, que es menos frecuente gota y pustulosa, y son muy frecuentes las manifestaciones oculares con conjuntivitis, iritis y epiescleritis. Vamos un poco más rápido. Artropatía inflamatoria, artritis asociada con psoriasis cutánea, ya lo dijimos. Psoriasis, 1 o 2% de la población caucásica, la psoriasis. Pero la artritis psoriásica, del 5 al 8% de los pacientes con psoriasis, y acá corregimos, es más, como bien me dijeron ustedes, del 20 al 30%. Yo esto lo corregiría. 75% del compromiso de piel precede al compromiso articular, meses y a más de 20 años. 15% compromiso simultáneo y 10% compromiso articular precede al cutáneo. Las uñas se encuentran comprometidas en el 80% de los pacientes. Acá por el que me preguntaba de las uñas. ¿Cómo hacer para sospechar una psoriasis articular? No sé cómo sería el término, si no tenés la psoriasis. ¿Por qué? Me lo deberían contestar ustedes, por el comportamiento y el comportamiento articular. ¿Cómo es el comportamiento articular de la artritis psoriásica? Ya lo vamos a ver ahora. Claro, pero ¿se puede sospechar o sospechás unas cosas antes, digamos, Sí, cuando vos tenés una oligoartritis, tenés que hacer tus diagnósticos presuntivos y tu diagnóstico diferencial. Entonces, yo tengo una oligoartritis. No es para fiebre reumática por edad. No es para infecciosa porque no le encontré nada y si lo sospeché lo estudié y no encontré ninguna infección. No es para una enfermedad autoinmune sistémica porque le pedí un fan, los algoritmos de los autoanticuerpos
le pedí el anti-DNA, le pedí SM, RNP, POLA, no tiene Sjögren, no tiene lupus, no tiene debilidad muscular. ¿Qué me queda? Casi nada, me queda una probable psoriasis, sin psoriasis. Entonces, estás con tu derecho de decir, puedo tener una artritis psoriásica sin psoriasis. Y ahí sería el caso en el que el 10% de los compromisos articular precede al cutáneo. Y dejo el cursor ahí. Yo les dije en una de las clases, no sé si a ustedes o a las anteriores comisiones, pero creo que lo dije en el seminario, que yo tuve un paciente que era un abogado que me consultó por una oligoartritis con la rodilla a la cual le saqué una cantidad de líquido infernal. Recuerdo que varias jeringas. Le mando a estudiar el líquido sinovial inflamatorio. ¿Qué tenía? Una oligoartritis que no cumplía criterios ni para artritis psoriásica, ni para artritis reumatoidea, ni para enfermedad autoinmune sistémica, ni nada. Entonces, ¿con qué lo trato? Con metotrexato. Antiinflamatorio, baja dosis de prednisona, anduvo bastante bien, repitió uno de los derrames articulares y el abogado paciente se va a vivir a Madrid. Me pide una historia clínica para el avión, por la medicación y para cuando llegue allá. Entonces le puse, como te estoy diciendo, paciente con estas características, por eso que hablamos de clasificación y diagnóstico. Paciente de tanto año de edad que tiene un comportamiento oligoarticular en el cual se descartaron tal y tal y tal patología, puede llegar a tener una artritis psoriásica. El paciente al año me escribe, gracias Jorge, porque me están viendo en el servicio de reumatología del Hospital de la Paz de Madrid, y aseguraron tu diagnóstico porque ahora me apareció la psoriasis. Fíjate que al año o a los 2 años del compromiso articular, como dice acá, al revés, el compromiso de piel puede preceder en años, de lo mismo, acá no lo dice, pero el compromiso articular puede preceder también en un tiempo importante al cutáneo. En este caso fueron, no me acuerdo si 1 año o 2 años. Bueno, y ahí creo responder a tu pregunta. Y acá repasamos la clasificación según de Molly Wright, de artritis psoriásica, grupo 1, artropatía psoriásica, la clásica, con el compromiso predominante de las interfalángicas distales 5% nada más. El 2, artritis mutilante, osteólisis de falange y metacarpiano, por suerte 5%. Y fíjense la poliartritis simétrica, similar a la artritis reumatoidea, el grupo 3, pseudoreumatoidea, que también se llama 15%. ¿Y cuál es el 70%? La oligoartritis, la que te decía recién. Pues vos preguntabas, no sé quién preguntaba ahí, cómo yo voy a sospechar de que es psoriasis si no tengo la psoriásica. Pero si es oligoarticular, vos estás en todo tu derecho de pensar que pueda llegar a tener una artritis psoriásica. Y yo me iría para otras cosas antes que para una sospechar una artritis psoriásica sin psoriasis, digamos. Me iría más ¿Para dónde te irías? Enfermedad inflamatoria intestinal. Muy bien. No sé. Artrosis. No, artrosis, ¿por qué? Artrosis no. No, artrosis no. No digas yo que te ponen un huevo. No, ¿cómo artrosis? La artrosis no te da una oligoartritis así, ¿no? La artrosis es una enfermedad degenerativa, crónica, que te da dolor, rigidez, puede dar un poco de derrame articular, pero no es característico eso, no te da reactante fase aguda elevado, da eritro normal, PCR normal, no es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad degenerativa. Menos mal que me lo dijiste, no diga eso porque te ponen un huevo. Pero está bien lo que vos decías, o sea, pensar en otras cosas y no en psoriasis, pero psoriasis también tenés que pensarla. Por eso, ¿qué tenés que hacer? Pregunta de examen. Pues si no encuentro nada para psoriasis, ¿qué dijimos recién? ¿Hay zona oculta de psoriasis? Yo he hecho diagnóstico de psoriasis con una liñita roja en el traste, acá en el surco interglúteo. O en atrás de la oreja. Sí, tenés razón. Atrás de la oreja. Entonces eso tienen que saberlo. Eso tienen que saberlo. Ok. Bueno, y el grupo 5, que es la clase de hoy, espondilitis solamente en el 5% de todos los pacientes con artritis psoriásica. Y los pacientes que tienen psoriasis, te imaginas, solo el 20 o 30 tienen artritis psoriásica, así que la espondilitis es dentro de todo poco frecuente. Resumiendo, la artritis psoriásica, compromiso periférico predominante, sacroileitis unilateral, sindesmofitos gruesos y sindesmofitos unilaterales. En el laboratorio no hay diagnóstico específico, hasta un 20% tienen ácido úrico alto, reactante de fase aguda PCR, como les dije recién, líquido sinovial inflamatorio, en general factor reumatoideo negativo, un 10% pueden ser positivos, anti-CCP raramente positivo, presentación poliarticular y FAN, un 10 o 20% comparable a la población sana.
La artritis erosiva sin osteopenia, lo que dan las imágenes, compromiso, pero ya lo vi, esto ya lo vimos porque le mostré un montón de radiografías, compromiso predominante en las distales periféricas respeto relativo de las metacarpos falángicas, relativo, sacrileitis asimétrica, sin hemofito grueso no marginal, entesopatía, periostitis exuberante, osteólisis o imágenes Pencil en CAP que se lo mostré, neoformación ósea, anquilosis, osificación paravertebral, y acá tienen las imágenes en Pencil CAP, como les mostré la vez pasada. Fíjense acá en el compromiso también de esta metacarpofalángica, interfalángica distales. Bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen los osteofitos gruesos, impresionante. Y la artritis enteropática, relacionada a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn, se desarrolla solo en el 20% de los pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Son las manifestaciones extraintestinales más frecuentes, otras como el eritema nodoso y pioderma gangrenoso. La artritis periférica comienza después de los síntomas intestinales. Artritis del esqueleto axial, sacroileitis idéntica clínica y radiológicamente a la espondilitis anquilosante, no se correlaciona con la actividad intestinal y puede iniciar antes. Los antiinflamatorios pueden inducir brote, pero de la enfermedad inflamatoria intestinal, guarda. Se las clasifica en pausia articular y en poliarticular. Listo. La espondiloartropatía indiferenciada son los pacientes que cumplen criterios de espondiloartropatía, pero que no tienen historia de infección reciente o que tampoco reúnen todos los criterios para espondilitis anquilosante ni para artropatía inflamatoria intestinal ni psoriasis. Y ahí terminamos. Y terminé exhausto. Así que bueno, espero que le haya sido útil.